Ahora, ¿qué son los orígenes de nuestra enfermedad o de nuestros problemas? Pues viendo lo que hemos visto, son somatopsíquicas, psicosomáticas o neumatopsíquicas. Depende de barreras psicológicas, lo que vamos a llamar resistencias o topes, que se pueden manifestar o bien psicológicamente con ciertos desbalances psicológicos, que negamos algo en nosotros y que nos negamos a vernos a nosotros mismos. Y cuando es muy intensa esa negación, pues se manifiesta físicamente. Por eso puede aparecer el desconocimiento y la ignorancia como un cáncer, como una alergia, una enfermedad rara. Por eso tenemos que ir a las causas psicosomáticas también, somatopsíquicas y finalmente a las neumatopsíquicas, que es cuando ya entramos en las capas más profundas. Pero claro, luego hay otras existencias simultáneas, que es lo que te explicaba antes, ¿no? Y hay nubes cósmicas. Está la causal, que es de donde vienen muchas de nuestras consecuencias kármicas, por así decirlo, y esas consecuencias pues generan efectos. Entonces, ¿cómo las cancelamos? Con otra nube o fuente de información que es la primordial. De ahí viene nuestra conciencia primordial, nuestra voluntad primordial. Eso no está tocado. Digamos que eso puede cancelarlo. Entonces, nuestra tarea como trabajadores conscientes en el mundo es asumir que tenemos una conciencia y voluntad pura, porque somos hijos. Esto al principio puede ser muy intelectual, porque hay gente que no lo siente. Hace poco una persona me lo preguntaba, dice, ¿cómo puedo sentirme hija? Porque es que no lo siento. Entonces, yo le dije, solo hay una manera. Si tú te das cuenta que en ti hay amor verdadero y un impulso de superación, eso no puede venir del mundo caótico o del mundo en confusión, tiene que venir de algo más profundo. La conciencia pura solo puede venir de la fuente primordial. Y la voluntad de amor, de tolerancia, de misericordia, solo puede venir de ahí. Entonces, eso es una manera de comenzar a desbloquear y a cancelar todas las deudas kármicas que tenemos. Suele decirse que cuando nosotros vemos nuestra sombra, ya tenemos prácticamente el 50% del problema solucionado. Lo que pasa es que luego pues hay que seguir trabajando. Por ejemplo, en la enseñanza del eneagrama se dice que hay dos shocks. El primer shock consciente es cuando tú observas que hay algo negativo en ti. Y si te desapegas y no reaccionas, bueno, ya has dado el primer paso. El segundo shock consciente es transformar esa negatividad, porque muchas veces decimos, vale, estoy bloqueado, estoy confuso, no sé por qué estoy sufriendo tanto ni por qué tengo esta enfermedad, por qué me están surgiendo estos problemas. Entonces, hay que transformar toda esa negatividad interna, toda esa mm, autoofuscación para poder seguir trabajando el otro 50%. Y eso comienza con lo que te he dicho antes. Tienes que pasar del yo soy una víctima, pobrecito de mí, al no, el que ha reaccionado mal y el que está sufriendo es el ego o el ello, vamos a decir. Es decir, algo que es inconsciente y que ha formado pues, una cantidad de problemas impresionantes, pero me hago responsable porque yo ahora asumo el punto de vista de la conciencia divina, pero me tengo que abrir a ella. Es decir, no puedo decir, no, es que yo soy el hijo divino. Bueno, tienes que abrirte una y otra vez a esa dimensión más elevada de ti mismo. Y ahí verás que hay una confrontación a veces muy dura, porque nos comportamos de maneras que son contradictorias con respecto a la conciencia divina. Entonces ahí es donde tienes que ver, ¿realmente eres el maestro en ti o estás todavía dependiendo de fragmentos de personalidad? Por eso tenemos que establecer una jerarquía en nosotros, que como sabes, hemos estado viendo ya en el curso, pues lo llamamos los mayordomos, ¿no? El subdelegado, el delegado y luego el principal. Es decir, en el árbol sefirútico, por ejemplo, esto se corresponde con Or, la esfera de Or, Netzach y Tiferet. El principal ya comienza a subir a Tiferet y a Daat, Elión. Entonces, ese mayordomo en nosotros es la conciencia, que le dice
a nuestro corazón obra de este modo, sigue este camino. Y el subdelegado es el que ve internamente qué es lo que está de acuerdo a la verdad y lo que no. El esplendor de verdad, ¿no? La honestidad. Si nosotros, viendo lo que tenemos que hacer, hacemos otra cosa, pues perdemos ya esa conexión. Y en muchos casos ocurre una cosa, y es que hemos acumulado capitales dármicos, vamos a utilizar esta expresión, que contrarrestan las deudas kármicas. Karma en sánscrito significa acción. Como es un término que ya utilizamos indistintamente en todas partes, pues, podemos dejarlo así, ¿no? Lo que ocurre es que muchas veces hay personas que trabajan espiritualmente y cancelan muchas deudas, pero luego les falta esta conexión con el mayordomo divino en ellos, porque siguen perdidos en enseñanzas New Age o en religiones que te hacen siervo de pues algo que está fuera, ponen incluso al hijo fuera, cuando el hijo lo que quiere es que seamos parte de su cuerpo. El logos, la mente universal, viene a morar a nosotros para que seamos una extensión suya. Entonces tenemos que asumir su trabajo. Pero hay muchas personas que eso no lo llegan a entender, entonces acumulan muchas cualidades positivas, espirituales, pero luego no las utilizan. O vienen a la vida y se olvidan de lo que han hecho en otras existencias. Entonces a veces se producen abortos espirituales. Y esto genera tensiones y caparazones. Es decir, cuanto más te has desarrollado espiritualmente, más peligrosa es tu evolución si te frenas, porque lo que no evoluciona, involuciona. Entonces, tarde o temprano tienes que conectar con el maestro universal que hay en ti y hacerte responsable. Si no haces eso, pues la neurosis es proporcional a la sombra no comprendida, ¿no? Entonces, cuanto menos te conozcas a ti mismo, más sombras vas a tener y más intensas van a ser. Y aquí hay un dilema muy fuerte. Cuando la persona no asume que es parte de ese maestro universal, puede caer en este punto donde elige la oscuridad y no la luz. Entonces hay una parte de nosotros que teme a la luz porque se va a disolver. Entonces eso es muy duro. ¿Por qué sabiendo que tenemos que hacer algo no lo hacemos? Esto es un dilema que experimentan sobre todo algunos, ¿no? Es el dilema del eneatipo 9, por ejemplo, o el del eneatipo 8, que son ya eneatipos de personas que tienen mucho bagaje, que han dado muchas vueltas, pero que tienen que confrontar todavía mucha luz y mucha oscuridad. Entonces, aquí tenemos que ver cuáles son las resistencias o los mecanismos que nos impiden ver a nosotros mismos. Y a eso lo vamos a llamar resistencias, o topes, o amortiguadores, que son aquellos mecanismos psicológicos que tenemos para evitar sufrir. Porque cuando nosotros vamos a conocernos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que hay cosas que duelen. Es decir, confrontar ciertos hábitos mecánicos no es fácil. El cambio requiere, pues, soltar. Pero claro, hay una clave que dio el maestro, ¿no? Sed mansos de corazón como yo fui y hallaréis serenidad para vuestras almas, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Es decir, nos está dando una clave para que soltemos algo. En inglés hay una expresión que es give up, o sea, da hacia arriba. Hay una parte más elevada en nosotros que puede tomar la responsabilidad, que puede asumir, pero tenemos que abrirnos a esa vivencia plena de lo que estamos sintiendo. Puede ser odio, rencor, una inestabilidad emocional, desasosiego, pero en vez de huir con alternativas, con odios, con rencores, pues tenemos que mirar y ver el origen de todo eso y cuál es la estructura del trauma. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo durante las próximas clases
Bien, cuando tú hablabas de, digamos, ¿cómo se llama esto? Del mayordomo, subdelegado, delegado y el principal, lo asociabas con la Ujú. conciencia, pero esas les correspondías con la sefirá de Netzahod y Tiferet. ¿Y por qué Sí, no con Dad, que es la conciencia? sí, con Dad te he dicho también. El mayordomo eh, es Dad, lo que pasa es que Dad es el amo que envía al mayordomo, por así decirlo. El mayordomo principal nunca va a traicionar la confianza del amo. El amo es Da'at, la unión de Jokma y Binah y Keter, ¿no? Entonces, ese amo en nosotros no puede entrar plenamente si la casa no está en orden. Entonces, el amo envía al mayordomo, que es el que se encarga ya de dirigir pues, a los subdelegados, ¿no? Y al delegado. Antiguamente en las casas había un ama de llaves y ese ama de llaves trabajaba con el mayordomo, tenía una serie de sirvientes y esos sirvientes pues obedecen las órdenes, pero algunos no obedecen. Entonces, igual en nosotros. Y esa alegoría fue utilizada por sufíes, por la tradición del sur de Francia, ¿no? Cuando hablaban de los castillos, la princesa, ¿no? Los sirvientes del rey, todas esas enseñanzas que están en historias están reflejando el funcionamiento del alma en el cuerpo y su conexión con el espíritu. Entonces es un modo de entenderlo que hoy en día pues es bonito como parte de la historia, pero lo podemos comprender de un modo más directo, ¿no? Chen, y también cuando tú hablabas de el consciente, el subconsciente y el inconsciente, Sí. ahí también el subconsciente, ¿cómo hacer que las impresiones o las situaciones del inconsciente o del subconsciente lleguen al consciente para que la persona pueda despertar en la conciencia de esas sombras que tienen que ser rectificadas? Porque yo entiendo que ese subconsciente inconsciente puede estar con la impronta de lo que es el campo energético, que es el cuerpo etérico del que conversamos hace un momento. Sí, eso es limpiando la psique. Cuanto más limpia está, menos obstrucción hay. Por tanto, más recuerdas y más acceso tienes a los contenidos del subconsciente e inconsciente. Yo me acuerdo que cuando comencé a trabajar esas partes más profundas, fue hace ya muchos años, yo practicaba yoga físico. Y bueno, me tumbaba en el suelo, me relajaba, pero claro, no sin un trabajo importante interior, que es lo que me dio, por ejemplo, el conocer la enseñanza que trajo Gurdjieff, ¿no? Eso me ayudó mucho. Y entrar en contacto con otros que trabajaban también me ayudó. Entonces, cada vez que yo me tumbaba o contemplaba internamente, pues me venían flashes, recuerdos, pero porque ya había hecho un trabajo previo. Si no, puedes proyectar contenidos confusos. Por eso el trabajo interior es muy importante. Hay personas que no han Sí. trabajado y que creen que son, pues yo qué sé, el avatar de no sé qué extraterrestre. ¿Por qué? Porque te están canalizando algo que no les corresponde. Simplemente se han conectado a otra cosa. Chen, ese despertar de conciencia, yo lo entiendo, por ejemplo, en términos cabalísticos, como si fuera el Nekudat Shebalev, un punto en el corazón que empieza la búsqueda espiritual. Pero eso está asociado con las acciones, la disposición que tiene la persona, o en sí con la misión, porque yo analizo, ¿no?, también de las diferentes formas en que han tenido el llamado. Por ejemplo, si tú ves lo que le pasó a el llamado que tuvo Yehezkel cuando empezó a tener las visiones y empezó a tener experiencias bastante fuertes por la misión que tenía. El llamado también que tenía Ishmael, Samuel, cuando era niño, ya él tenía un servicio, digamos, ahí lo dice en el templo, el Mishkan, que yo entiendo que es la estructura del alma, ¿no? Del alma del Adam Kadmon. Entonces, él ya empezó a desarrollar, digamos, a despertar su genética espiritual para las acciones que debía cumplir. Si vemos también, por ejemplo, de algunos sabios, pues empezaron a tener una sacudida en su vida que tenía que ver con la percepción de la realidad.
Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de personas que todavía no tienen en sí una conciencia muy madura, ¿hasta qué punto sería correcto, sin recaer en lo que sería omitir tal vez la deuda kármica? Porque seguramente podría ser que el despertar esté asociado con algo que tiene que concretar de alguna situación que deben gestionar en esta vida para que empiece a fluir completamente la luz. Entonces, ¿tú cómo ves ese aspecto del despertar espiritual, del despertar de la conciencia? Porque hay una influencia, y yo lo entendí así: una influencia, un despertar desde arriba y un despertar que se ve influenciado por el despertar desde abajo. Es decir, ¿qué tanto tú eres afín hacia aquello en lo que tienes que establecerte? Si eso depende del nivel de comprensión que tú tengas. Cuanto más puedas recibir, más se te da. Es decir, el espíritu primordial no te va a dar más de lo que puedes gestionar, porque sabe en todo momento hasta que estás preparado. Entonces, dependiendo de cuán limpio sea tu corazón, vas a poder recibir o más o menos. Sí, pero y si por ejemplo analizamos en la situación de Shaul y de, digamos, Pablo, digamos, en la Brit Hadasha, que es uno mismo en diferentes líneas de tiempo, en diferente encarnación. Entonces, ¿qué pasaba cuando persiguió a Esteban y consentía en la muerte? Se podría decir que estaba en realidad limpio para poder establecerse en un despertar. Sin embargo, tuvo un llamado. Y yo creo que también por los diferentes eventos que pasó, gestionaron lo que era la deuda kármica que tenía. Claro, eso es lo que te decía antes, que puede haber personas que hayan trabajado espiritualmente, pero no utilizan sus capitales dármicos. Es como que se quedan aislados y se pueden perder en el mundo otra vez. Y pueden perder sus galones, por así decirlo. Entonces, aunque hayan cancelado deudas kármicas en otras existencias, las vuelven a adquirir, pero esta vez mucho más fuertes. Por eso, los que cometen esa transgresión pueden nacer con defectos físicos importantes o con retos físicos o experiencias que son muy duras. A veces no es porque la persona no haya evolucionado, sino porque ha evolucionado y ha involucionado. O sea, ha subido muy alto y ha caído muy bajo. Por eso muchas veces las estructuras energéticas son alucinantes. Hay personas que me vienen con bloqueos tensionales muy fuertes, donde ves que hay líneas kármicas, que hay líneas tensionales que te indican que ha habido, pues, otras existencias, pero que por alguna razón, pues eso se ha ido cargando, no se ha liberado la sombra, no se ha iluminado, entonces ha seguido creciendo la tensión hasta el punto de que ha retrocedido más que avanzado. Entonces, la actitud que debemos adoptar es más bien de humildad y también ser conscientes de que se nos ha dado todo, de que no nos han castigado, de que no estamos siendo atrapados en una matrix, porque eso es muy peligroso. Eso es lo que piensan, por ejemplo, en algunas doctrinas, ¿no? Que somos esclavos, que nos están engañando. Bueno, si tú te dejas engañar, allá tú. Ahora, has recibido esa conciencia primordial, pues entonces, ¿para qué te consideras un engañado o un pecador? Cambia el chip, pero hazlo ya, porque si no vas a seguir en el modo causa y efecto, en el piloto automático. Y Creo que luego, también eso tiene que ver con sacar las capas que tienen vedados los ojos, porque una cosa, te digo a través del ejemplo de Shaul, ¿no? De la encarnación Shaul en Pablo, pues se tenía que gestionar algunas actividades de la vida anterior, pero, o sea, cuando te llega la experiencia es un despertar intenso, o sea, tú no tienes dudas de lo que es la realidad. Entonces te confrontas con lo que tú pensabas que era la realidad y que no era la realidad. Entonces ahí tú entiendes por qué estás aquí y el propósito que tienes que cumplir y te alineas en ello. Entonces yo creo que es parte del despertar, que de lo que justo como tú decías del inconsciente, que tiene que hacerse consciente para que te des cuenta en realidad en qué mundo y en qué dimensión y en qué estás vibrando. Y ahí pues no tienes que creer en nada. Posiblemente los que creen es porque es hasta donde ha llegado el despertar de la conciencia, y llegará un momento en el que se vayan sacando capas por capas, porque o sea, es así. ¿Qué salió de los ojos de Shaul? Salieron escamas, decía que tenía como escamas en los ojos. Entonces, ¿por qué no podía ver la realidad? Y pensaba que lo que estaba haciendo era correcto. Entonces yo creo que es también un proceso que se debe despertar
respetar en las almas Sí, para que lo puedan, digamos, gestionar de una forma adecuada. sí. Y además es que puede llevar diversas repeticiones de la propia existencia. Entonces, cuando tú falleces, por ejemplo, a nivel físico, si no has completado tu misión, tu esencia divina vuelve a reproducir esa misma personalidad en una línea de tiempo exactamente igual casi. Lo que pasa es que luego hay influencias diferentes, ¿no? Pero vuelves a comenzar donde te habías quedado, incluso. Eso es lo que se llama capital lármico. Yo he visto repeticiones mías. He visto otras vidas de Fernando y también aprendí a tocar instrumentos, la gaita, pero como que me quedaba olvidado, perdido. Y en esta, pues bueno, digamos que he ido ya recordando más, incluso otras existencias, no la vida de Fernando en otras líneas del tiempo, sino otras existencias. De que mi alma está ligada a otras personas en esta existencia y en otras que la gente considera del pasado, pero que no existe como tal. Es ahora, todo es ahora. La Edad Media es ahora, los tiempos del maestro son ahora, todo es ahora. Y está ligado, hay una ligazón, un nexo entre todas esas vidas. Lo que ocurre en una afecta a otra. Entonces, Sí, cuando tú cambias algo ahora, estás afectando al pasado también, entre comillas, el pasado. che, ¿podrías aclararme un poquito lo del subconsciente y del inconsciente? Porque cuando tú, por ejemplo, hablas de otras vidas, esas vidas no siempre hay una memoria o un recuerdo en el consciente de todo eso. Bueno, en tu caso tú decías que te han llegado escenas, que has visto, que has tenido y has recibido esa información, ¿no? Pero ¿en qué parte está toda esa información? Tú me habías hablado antes de los campos y los cuerpos, entonces me Exacto. decías que el campo El causa campo efectos causal. antes. Eso Ya, está en el campo causal. ahí que está el subconsciente o el inconsciente y cómo traerlo al Eso consciente. es inconsciente. Eso ya es Ya. parte del espíritu, lo neumatosíquico, que tiene que bajar al subconsciente. Lo que pasa es que al bajar al subconsciente se cubre de ropajes oníricos. Entonces puede haber distorsión. Entonces tienes que saber diferenciar. Porque a lo mejor lo que estás bajando no es tu propia existencia, sino la existencia de un Ibur, de un alma de tu propia familia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo diferencias? Sí, en cierto Chen, modo, pues claro, todos hemos vivido toda la vida, porque si somos un ser, pero claro, si vamos a lo específico, Chen, si hay almas que no tienen que encarnar, pero tienen que ayudar a raíces de la misma, a proyecciones que tienen la raíz en la misma familia o alma, ellos tienen la posibilidad de establecerse como un Ibor. ¿Y por qué no tendrían que encarnar, sino que ellos gestionan sus actividades como un Ibor? O sea, ese Ibor se impregna en el subconsciente o, entra o desde cómo. entra desde el inconsciente y llega al subconsciente cuando tiene que llegar, otras veces no. Depende de cuál sea su función, su intención. El Ibur, digamos que puede estar simplemente teniendo las experiencias de la persona para poder seguir evolucionando y después se va. Al cabo de un tiempo se va. O puede venir para ayudar, para ser un guía. Lo que pasa es que ahí ya depende, ¿no?, de la persona. Hay algunos que el Ibur que tienen pues es el del maestro universal, ¿no? Otros pueden tener un Ibur antiguo, viejo, como del alma de Adán. Y tienen muchas memorias, muchas experiencias. Son buenos Ibures, o Iburín, mejor dicho, pero no tienen todas las claves. Entonces hay que saber de quién está recibiendo la información también. Yo me he encontrado con mentores en el mundo astral, por ejemplo, y algunos pues me han guiado en su momento. Entiendo que ellos son pues, otras almas en evolución. Sí, alguna vez recuerdo, me dijiste que Adán y Jada eran Ibur de otras existencias.
hasta que tomaron lo que era la mercaba reptil, que era el cuerpo físico. Entonces, ese Ibur eh, también se manifiesta para ayudar a rectificar a quienes ellos tenían que ayudar. Eran Iburim, pero para las especies humanas que tenían que elevar, pero no fueron capaces. Entonces quedaron atrapadas en la parte más baja. Es como si nosotros ahora nos viésemos en términos de un Ibur que viene a ayudar a esta personalidad física y psicológica, pero que se queda atrapado en la serpiente, es decir, nuestra carnalidad. Entonces eso es lo que le ocurrió a Adán y Java. Que Java, que es esa parte más emocional, entró en especies que tenían una naturaleza muy fuerte, reptiliana, porque venía de evoluciones ancestrales, aunque eran bípedos, pero se quedaron atrapados. No quiere decir que sean ellos, digamos, totalmente culpables de todo lo que sucede, porque en realidad el problema arranca de mucho atrás. Sí, ¿y por qué no eran conscientes de esa realidad? ¿Tenían de hecho que estar encarnados para tener conciencia absoluta de todo? Podían tocar la realidad física, pero no comer de ella. Eso es lo que se dice en la sabiduría hebrea, ¿no? Es decir, cuando Eva le dice a la serpiente, es que Elohim nos ha dicho que no podemos ni comer ni tocar. Lo de tocar no aparece en el mandato inicial. Dice, no comerás. Pero tocar sí podía, porque los ángeles que estaban gestionando esos niveles evolutivos permitieron que esas vibraciones de conciencia mental, por así decirlo, tocasen a especies que no estaban preparadas en realidad para recibir una inteligencia tan alta. Y ahí fue el error de esas inteligencias angélicas, esos arquitectos. Por ello, ellos querían que los cuerpos mentales elevasen a ciertas especies de vibración para poder gestionar energías más limpias, pero se produjo un cortocircuito. Ahí está el problema, eso es el kit de la cuestión. Che, pero esa información está en el subconsciente y tiene que ser traída al consciente. Digamos, Sí, aquel aspecto que tiene que ser rectificado y alineado de la caída de Adán y Java, que es al cuerpo físico. claro, todos esos componentes negativos los hemos estado heredando. Por ejemplo, Adán negó al padre primordial, no lo conoció porque no comió del árbol de la vida, solo conocía a la madre, que son pues diversas colectividades angélicas, pero se olvidó del padre, no lo conocía bien. Y eso que él era una expresión en cierto modo, pero ese primer Adán, como se le llama, estaba más ligado a otra línea evolutiva que no dio fruto, porque se precipitó, se convirtió en un hijo caído y luego en un hijo pródigo, ¿no? Que es el que tiene que estar volviendo. Por eso la humanidad está como está. Hubo almas que cayeron, otras que no, pero todas están en ese proceso evolutivo. Y la humanidad pues tiene fragmentos de alma adámica que se fueron fragmentando más y más, por eso se incrementó el número de habitantes en el planeta. Pero ya estamos en un límite. Se dice que el alma de Adán ya no se puede fragmentar más, que ya es suficiente, que ya tiene que comenzar a integrar. Ujú. El Pero, proceso de ascensión y de restauración, entiendo yo. claro, lo que pasa es que eso no lo puede hacer sin el Mesías verdadero. Por eso Ujú. es un dilema, ya que muchos sabios hebreos ni siquiera admiten que la primera efusión del Mesías ya se encarnó plenamente. Pero es como tú lo has dicho, son sabios. Y los sabios pues no necesitan en sí que alguien se lo diga, sino que él mismo, conexión que tiene con la fuente superior, les revelará cuando llegue el momento. Bueno, así se puede tirar dando vueltas un montón de tiempo, ¿no? Porque ser sabio no necesariamente es ser liberado. Es decir, cuanto más inteligente eres,
Cuanto más fuerte es tu cuerpo mental, también más capacidad tienes de engañarte a ti mismo, ¿eh? Necesitas recibir una conciencia más elevada, pero eso requiere humildad, requiere abrir el corazón mucho. Y algunos tienen el corazón de piedra, aunque su mente esté llena de sabiduría. Chen, y cuando se habla de esas sombras, de ese corazón de piedra, ¿eso en realidad viene del Adán? ¿O de dónde? ¿O cómo fue que eso se le pegó? Tú me hablabas ahí de esos números, ¿no? En la imagen principal, donde tenías ahí el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, así. Entonces, Sí, todo eso que se dice que hay que rectificar, en realidad, ¿qué es dentro del campo cósmico? Ahorita de lo que, la visión que tú me estás transmitiendo de todo lo que fue la parte del Adam Rishon. el Alan Rishon tenía átomos del campo espiritual primordial, porque el Padre y la Madre universales no están separados. La Madre es el Ruach, el espíritu. Entonces, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con la fe, originariamente estaba volcado hacia esa Madre universal y Padre universal. Pero el Adán Rishon no trabajó bien esa conexión con el Padre. Entonces, al caer, se sintió abandonado, no solo por la madre, sino por el origen, y negó incluso su existencia. De hecho, te encontrarás a muchas personas que, siendo muy espirituales, niegan que haya un ser profundo que nos trascienda a todos. Ese es el problema de las enseñanzas hindúes, que dicen Atman es Brahman. El Atman, que es ese Adam que tenemos, es ese átomo de espíritu, mm, se creen que es el Brahman, el absoluto, pero en realidad es solo parte de la luz del absoluto que se quedó desgajada y que fue bajando hasta quedar atrapada en la materia. Entonces, siempre que traemos, por ejemplo, el portal 1 bloqueado, como en mi caso, podemos tener mucha fe. Yo tuve muchísima fe desde pequeño. Yo sabía que pues había un ser superior, por así decirlo, que me guiaba, pero no sabía verlo en mi vida. Tuve muchos conflictos a nivel de reconocer las cualidades paternas y bueno, eso lo tuve que trabajar mucho. También tengo un bloqueo en el 4, por ejemplo. Esos son mis dos bloqueos, el 1 y el 4. El 1 me va al 5 y el 4 me va al 8. Entonces tengo aquí una cruz. El 4 es la expresión, porque naces en una familia donde a lo mejor no reconocen lo que tienes que decir o en alguna ocasión pues te han regañado por hacer algo. Yo recuerdo una vez que mi padre compró un caballete de pintura para hacer un curso de pintura y que pudiésemos aprender, pero yo cogí el caballete y el cuadro y me puse a pintar por mi cuenta y pinté un paisaje. Y mi hermana lo vio y le dijo, uy, que Fernando está pintando. Entonces vino mi padre y se enfadó muchísimo. Y eso me creó un trauma, pero en muchas otras ocasiones también, ¿no? Otros momentos familiares. Entonces tú sientes que no te han dejado expresarte. Esto te genera un bloqueo. ¿Pero por qué? Porque ya vienes de otras existencias donde a lo mejor decidiste no hablar, decidiste callarte algo cuando debiste hablar. Entonces, en esta existencia tienes que trabajar eso. Entonces, el alma se busca las maneras de poder entrar en una experiencia donde le bloqueen la expresión. Y a nivel somático se manifiesta, por ejemplo, con problemas de garganta y con muchas otras cosas, ¿no? Depende de dónde esté el bloqueo. Pero puede haber problemas en la voz, la garganta, adicción a cosas de comer, todo lo que tiene que ver con la boca. Yo tuve un problema de comida emocional, por ejemplo, y eso que el bloqueo no es demasiado fuerte. Pero claro, todo eso nos viene de Adán. Adán no habló lo que tenía que hablar, tenía un bloqueo aquí. En la sabiduría hebrea se dice que la que hablaba, la expresión era Javá. Esa era su rúa, su parte emocional. Pero se quedó enganchada en el cuerpo etérico y material. Entonces habló la mentira, porque el cuerpo material te habla de sombras, no te habla de la verdad. Entonces tenía que haber hablado la verdad. Y ese fue el error, ¿no? Y lo mismo nos ocurre a nosotros. O sea, seguimos reproduciendo el error de Javá.
y luego de Adán, porque Adán se quedó enganchado. Adán era el cuerpo mental y causal. Entonces Java era ese aspecto más emocional y los tiró para abajo, ¿no? Y nosotros hacemos lo mismo constantemente. O sea, en realidad somos ellos en fragmentos. Somos aquella humanidad fragmentada y trabajando poco a poco estos aspectos. Pero eso no lo podemos hacer si no conectamos con el Padre Universal. Y hay personas que tienen estos dos portales sin bloquear, ¿eh? Pero luego, claro, tienen unas movidas por aquí que lo flipas. Entonces tienes que ver de dónde les viene el problema, porque están abiertos quizás a la idea de un Padre Universal y una Madre Universal, pero pues tienen muchas timideces, han abusado de ellos. Es muy complejo, cada persona es un mundo. Chen, pero igual todo eso es parte de atraer al Mashiach, porque a la vez que se manifiestan esos sombras o bloqueos, pues yo entiendo que tú sales cuando iluminas la luz del Mashiach en tu ser. Pues yo entiendo que también eso es traer al Mashiach y también despertar la conciencia de por qué o de dónde vienen esos malos rasgos o esas situaciones que le afectan, que o sea, es parte de una rectificación general. Sí, lo que hacemos a nivel personal e individual forma parte de una colectividad. No podemos considerarnos aisladamente. Ningún hombre es una isla. Entonces, cuando tú te sanas a ti mismo, sanas a la familia, a los ancestros. Esa es la clave. Siempre hay una conciencia individual, colectiva y cósmica. Entonces, en lo que se refiere al despertar, pues tiene que empezar por ser consciente de uno mismo, la conciencia individual, y después esa conciencia le lleva a integrarse en la conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva le lleva a entender la conciencia cósmica. ¿Es así? Claro, vas ganando comprensión, integración. En la medida en que te reconoces como miembro de una familia biológica, por ejemplo, pues puedes entender que ninguno de vosotros está separado. Y si entiendes eso a nivel biológico, podrás entenderlo a nivel espiritual. Pero hay que distinguir, porque no es lo mismo la familia biológica que la espiritual. Pero es un primer comienzo. Así aprenden muchas almas. ¿Mm? Y por ahora esta clase yo creo que tiene suficientes. Tenemos que ver mucho más, ¿no? Sí, a mí me interesa conocer más el asunto de los cuerpos, cómo es que se empiezan a conectar y establecer ese enlace, porque eso tiene que ver también con la manifestación física, Ujú. con, o sea, por un lado está que se manifiesta solo el cuerpo etérico, pero también, por otro lado, me hablabas de la fe, que ya conecta a un cuerpo muy elevado, muy superior. Y si ha tenido un historial de encarnaciones, pues el campo, el cuerpo causal no es que está todavía por desarrollarse, sino que ya tiene, digamos, sus bases y estructura. Entonces entiendo también que eso es lo que converge en los diferentes procesos que tiene la persona en las diferentes, digamos, etapas, vidas o líneas de tiempo. Pero más sobre todo para poder entender las enfermedades también desde un punto de vista diferente Claro, porque tal vez las personas creen que tienen que sanar a todos y ir a sanar a todos, pero o sea, eso es parte de un mm, despertar espiritual para que desarrolle un cuerpo astral. Entonces, si tú le ves de acuerdo a la percepción de esta realidad, te vas a confrontar con las campañas o las cosas que hacen muchas religiones de que, digamos, sus poderes, sus facultades especiales, que hacen, digamos, días de sanidad y empiezan a imponer manos y todo eso. Pero, o sea, se entendería ahí que la percepción de este mundo es muy materialista porque tienen que soltarse a lo que es un desarrollo mucho más intenso de los cuerpos, del cuerpo, digamos, espiritual que tiene que alinearse. tienen que ver porque están viviendo lo que están viviendo, ¿no? Aunque el cuerpo astral no siempre se puede desarrollar.
Hay veces donde los traumas son tan fuertes y hay como ciertas deformidades a nivel psicofísico que no permiten un buen desarrollo del cuerpo astral. Entonces queda abortada la completud, el desarrollo pleno. Puede que en otras existencias, pues sí, pero como he dicho antes, es que nosotros no solo somos un personaje. Yo sé que no soy Fernando, Chen, como me llama mi familia, ¿no? Es el nombre que has utilizado constantemente. Pues yo lo he sentido siempre como más íntimo, lo de Chen, porque me lo llamaban mis papás, incluso algunos primos, y descubrí que tenía una vibración hebrea. Chen o Gen es gracia en hebreo. Y bueno, eso resuena más conmigo, pero yo sé que soy más allá de los nombres, que no tengo nombre. Por lo menos nombre que se pueda pronunciar. Mi nombre es silencio, amor, luz pura. Que eso luego se puede expresar, a lo mejor en términos vibratorios, pues seguramente. Pero su profundidad solo se puede comprender en los campos más profundos, el campo causal, el primordial. Ujú. Ok, Muy bien, pues por hoy dejamos la clase y hasta la próxima, ¿no? ya, chao, Chen. Entonces, gracias y está súper bien lo de la clase. Que estés muy bien. Cuídate mucho. Muy bien, pues Chao, chao. gracias a ti, nada, hasta luego, nos vemos, bendiciones. Chao.